Las costas de Europa desde el cielo. Epopeya báltica. Llegaremos a la ciudad alemana de Hamburgo desde el norte de los países bálticos. El litoral sur del mar Báltico es una auténtica aventura. Aventura que comienza en Tallinn, capital de Estonia, país que formó parte de la antigua Unión Soviética y que es independiente desde 1991. El recuerdo de aquel momento en que se alcanzó la independencia sigue vivo en Tallinn. A los estonios se les conoce como el pueblo que canta, y aquí siguen cantando para celebrar aquel momento décadas después. De hecho, fue así como empezó la revolución que condujo a la independencia. En 1988, unos 300.000 manifestantes cantaron los himnos nacionalistas prohibidos. Al año siguiente, 2 millones de personas formaron una cadena humana hasta Vilna, en Lituania. 2 años después, Estonia declaraba su independencia. Desde entonces se ha abierto de golpe a Europa. Todo se mezcla. Es un choque de cultura y arquitectura. Por un lado, un casco antiguo lleno de cubiertas de teja y campanarios. Y por otro, una ciudad ultramoderna, llena de nuevos edificios. 2 mundos distintos cara a cara. La historia ha dejado su huella en las ciudades estonias como quizá en ningún otro lugar de Europa. Podríamos decir que en lo relativo a la historia reciente, nada se ha hecho de forma brusca. La época soviética seguirá recordándose mucho tiempo. Partimos hacia el oeste. Nos dirigimos hacia Alemania bordeando la costa. Será un gran viaje a través de la Liga Hanseática, una federación comercial de ciudades creada en la Edad Media. ¿Encontraremos algo de aquella época? ¿Cómo ha influido la historia reciente en el paisaje de los países bálticos, 3 de los cuales, Estonia, Letonia y Lituania, consiguieron la independencia hace tan solo 15 años? Esperábamos encontrar gigantescas ciudades industriales y paisajes devastados. Y sí, existen y las veremos. Pero al alejarnos de Tallinn, nos encontramos con extensos bosques y estepas, con una costa salvaje. Exceptuando algunos pueblos de pescadores y varias mansiones de nuevos ricos, no hay nada. A día de hoy, el Báltico es uno de los mares más contaminados del mundo. Está casi muerto debido a la escasa renovación de aguas y, sobre todo, a la contaminación masiva de una industria pesada cuya infraestructura data de la época soviética. La historia de los países bálticos es la historia de países jóvenes dispuestos a cambiar rápidamente de forma radical, y ese dinamismo abre la puerta a soluciones venideras. Estonia se ha lavado la cara desde que consiguió la independencia. Un ejemplo es la ciudad de Pärnu, en el Golfo de Livonia. En la época de la Guerra Fría estaba prohibido sobrevolar esta zona. En la base militar había permanentemente 2 cazas armados con los pilotos en las cabinas las 24 horas, listos para despegar. Y en el bosque de al lado, una batería de misiles apuntaba a Occidente. Hoy en día, Pärnu es una ciudad turística muy conocida que triplica su población en época estival. Sus playas de fina arena están al abrigo del viento del norte. La playa está a rebosar. En fin de semana puede acoger a 25.000 personas llegadas de todos los países, incluso de Rusia y Finlandia. La playa de Pärnu es una locura. Para estar más tranquilo, solo hay que ir a la vecina isla de Kishnu, un mundo aparte en mitad del Golfo. Allí viven unos cuantos pescadores. Rastrean las aguas en busca de los escasos peces de la zona.
Viven de la pesca, un modo de vida casi de otra época. El bosque no acaba nunca. Dejamos el golfo para irnos a Riga. Echemos un vistazo al mapa para repasar nuestras nociones de geografía. Sí, desde el norte el segundo país báltico es Letonia. He aquí Riga, la capital del Art Nouveau o modernismo, en la desembocadura del río Daugava. El centro histórico, en la ribera derecha del río, es la imagen perfecta para cualquier postal y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero Riga representa también al este posmoderno y es la mejor de sus caricaturas. Representa el choque entre los vestigios de la era soviética y lo peor que el resto de Europa puede exportar. Hoy día es la ciudad más caliente de los países bálticos. Muchos vienen aquí a reencontrar la libertad perdida, en otras palabras, a hacer turismo sexual. Numerosos finlandeses, suecos y rusos con ganas de marcha vienen a dejarse el sueldo dentro de la lencería de las bailarinas de los clubes de alterne. El mar nos sirve para escapar de esta ciudad. La mañana se presenta un poco nubosa en Jurmala, el destino de playa de Riga. En los tiempos de la Unión Soviética, los rusos venían aquí a darse baños en los manantiales sulfurosos. Ahora toda Riga viene a Jurmala a bañarse. Al alejarnos, la costa letona se presenta como una playa desértica que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros. De vez en cuando aparecen en el bosque unos cuantos hoteles abandonados o sin acabar de construir. Son gigantescos esqueletos de hormigón que datan de la época soviética anterior a la independencia. Ahora la vegetación los ha hecho suyos. Sin embargo, siguen existiendo algunos puertos pesqueros, como este de Engur. Pero el hecho de que sigan existiendo es casi inexplicable, pues apenas quedan peces. Los fondos marinos del Báltico están arrasados. Las capturas menguan de año en año, por lo que hay que explotar otros recursos. La nueva riqueza la proporcionan los bosques. Son inmensas extensiones de vegetación que cubren casi la mitad del país. Echemos una mirada a las infraestructuras del antiguo bloque del Este. Esta es la enorme fábrica maderera de Mersraga. Los daneses financiaron la transformación letona cuando se consiguió la independencia. Ahora Suecia y Finlandia invierten en la industria maderera dada la creciente demanda de papel. El 70% del material exportado se dirige a Europa. A Rusia solo llega el 5%. Los tiempos han cambiado. Para dar salida a la madera y a los minerales, hace falta un puerto que no esté rodeado de hielo en ningún momento del año. He aquí ese puerto, Ventspils. Se encuentra a 60 kilómetros al oeste de Riga. En el puerto, las grúas de los muelles manejan toneladas de carbón al ritmo estrepitoso de los trenes de la vía férrea. Ventspils es, hoy en día, el mayor puerto comercial del Báltico en cuanto a tráfico de mercancías. ¿A qué se debe? Al petróleo y al carbón.
Suecia ha reducido su capacidad nuclear porque contamina demasiado, pero necesita energía. Para ello, cada vez importa más carbón proveniente de los países bálticos. No es que sea de gran ayuda para el efecto invernadero, aunque a estos pequeños países les viene muy bien. El mapa indica una ciudad más al sur. Seguimos la interminable línea de costa hasta llegar a Liepāja, a 200 kilómetros al oeste de Riga. Es la última ciudad antes de la siguiente frontera. Liepāja es otra ciudad industrial costera, un conglomerado de épocas diversas. Como ejemplo, su catedral ortodoxa de San Nicolás, perdida en medio de un mar de bloques de viviendas de la época estalinista. Es una auténtica lección de geografía e historia. El puerto de Liepāja en el mar Báltico fue muy importante para los rusos, ya que era el principal punto del que partían los emigrantes hacia Estados Unidos. También es la ciudad donde nació el movimiento independentista letón, que ganó fuerza en los astilleros navales. Aquí cuentan con frecuencia que si se busca entre las algas de la línea costera se pueden encontrar fragmentos de ámbar. De hecho, la pieza de ámbar más grande del mundo se encontró muy cerca de la ciudad. El ámbar es esa resina fosilizada a la que se atribuyen poderes mágicos que dio la vuelta al mundo hasta llegar a China. Hace 40 millones de años, el Báltico se tragó bosques enteros que hoy son depósitos fósiles de los que se extrae el ámbar. Franqueamos una nueva frontera a tan solo unos kilómetros para llegar a Lituania. Lituania es el tercer país báltico que visitamos desde que partimos de Tallinn. Este país cuenta con 3,5 millones de habitantes. Su capital es Vilna. Es el más habitado, el más turístico y el mayor de los países que fueron antiguos estados bálticos de la Unión Soviética. En la desembocadura del río Niemen se encuentra esta enorme playa que vira hacia el sur, hacia Kaliningrado, en Rusia. Esta es Klaipėda, puerta de Lituania al Báltico. La historia de esta ciudad es rocambolesca. Su antiguo nombre era Memel. Los caballeros teutones la fundaron en la Edad Media. Formó parte de Prusia hasta 1920. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles establece que la ciudad debe convertirse en territorio autónomo bajo protectorado francés. Por tanto, el ejército abandonó Memel y una serie de acontecimientos la acercó a Alemania hasta que en 1939 el Tercer Reich tomó la ciudad. Hitler mandó construir una red de autopistas de cemento y una de ellas unía Memel con Berlín. Al final, la Armada Soviética recuperó la ciudad en 1944 y masacró a los habitantes que no la habían abandonado. En la actualidad, Klaipėda ha recuperado su nombre y está integrada en la República de Lituania. Cuenta con 200.000 habitantes y es la tercera ciudad del país. Lejos quedan los tiempos en que los caballeros teutones la fundaron. Su capital era Malbork, en Polonia. Ya no estamos muy lejos de allí. Vamos a dar un rodeo hacia el interior para visitar un castillo inmenso situado junto al río Nogat. Nos dirigimos al sudoeste, hacia Polonia. He aquí el castillo de Marienburg, en Malbork. Lleva 250 años en construcción. En realidad, son 3 castillos solapados. La Orden Teutónica era en su origen una simple organización caritativa que ayudaba a los peregrinos cristianos durante la Tercera Cruzada. Luego se convirtió en una orden militar. Al volver de las cruzadas en Tierra Santa, los caballeros teutones intentaron establecer una teocracia y convertir a los habitantes al cristianismo. Lucharon contra el reino de Polonia, que en aquella época se les oponía frontalmente.
Dejamos Malbork para ir al noroeste, donde pronto aparecen las fábricas de la ciudad de Gdansk. En pocos kilómetros cambiamos de decorado y de conflicto bélico. Situada en la desembocadura del Vístula, Gdansk fue un punto estratégico para Polonia. Aquí, la Segunda Guerra Mundial dio un giro cuando Alemania decidió atacar la ciudad, entonces llamada Danzig, para crear el famoso corredor polaco, lo que implicaba la expansión del Tercer Reich por el Báltico. Ya más reciente en el tiempo, nos viene la imagen del bigote más famoso de esta zona, el de Lech Walesa. Hay que buscar durante un buen rato entre los imponentes edificios para encontrar el monumento a los obreros muertos durante los violentos enfrentamientos que llevaron a la creación del primer sindicato independiente del bloque soviético, Solidaridad. El monumento está en mitad de los astilleros Lenin, auténtico símbolo de la Polonia moderna. Aquí vio su final medio siglo de comunismo soviético. Pocos turistas van a Gdansk sin rendir homenaje a Lech Walesa, toda una institución en Polonia. Gdansk también cuenta con un casco antiguo magnífico, donde se codean intelectuales con artistas y obreros con marineros, junto a los turistas maravillados por las huellas del rico pasado de la ciudad. La costa polaca reluce bajo la luz de un día de verano sin fin. Algunos polacos están encantados con el cambio climático porque ya no tienen que cargar el viejo automóvil de marca alemana para ir a España. Solo tienen que acercarse al mar Báltico, donde les esperan enormes playas desiertas. Aunque la calidad del agua es dudosa, ya que está contaminada por los residuos de los grandes complejos industriales. Además, los ríos que desembocan aquí vierten las aguas interiores cargadas de productos agrícolas de la industria del cereal de Polonia y Rusia. Puede que yendo al oeste, acercándonos a Alemania, el litoral esté en mejor estado, aunque no es seguro. En el pequeño pueblo de Darlovo quedan unos cuantos pescadores que salen a alta mar para pescar por la noche. Sin embargo, hoy en día el mejor negocio es el de los barcos que llevan a los turistas polacos a dar una vuelta por alta mar antes de volver para divertirse por la noche en las discotecas de los campings. Vamos al oeste, hacia la frontera, situada en mitad de aquella desembocadura. Es la frontera entre Polonia y Alemania. He aquí Alemania. Aquí también hay playas inmensas. Tenían reputación de estar bastante sucias y de carecer de infraestructuras. Era una discusión entre alemanes y polacos, pero la reunificación alemana solucionó el problema. Cada vez acude más gente a ellas, sobre todo estos últimos años, debido a las olas de calor. Vamos hacia Rügen, la mayor isla alemana. Lo primero que vemos es esta residencia de caza renacentista en mitad del bosque. Es el Jagdschloss Granitz.
Desde lo alto de la torre abierta a visitas, la vista alcanza hasta la playa de Prora, allá a lo lejos con sus famosos acantilados de rocas calizas. De repente, aparece una extraña edificación de casi 5 kilómetros de largo. Se trata de Prora, el complejo vacacional construido en la época nazi. Es un complejo de vacaciones planificado por la organización Fuerza por la Alegría. La idea fue muy peculiar. La intención era organizar las vacaciones de los trabajadores de toda Alemania en grupos de 20.000 personas. En la actualidad el complejo se ha transformado en hotel. Tras la reunificación alemana, la isla de Rügen ha sido objeto de grandes inversiones. De esa forma se ha convertido en un destino vacacional muy apreciado por todos los alemanes. Cambiamos de escenario. En la zona norte de la isla de Rügen se encuentran los acantilados de rocas cretáceas del Parque Nacional de Jasmund, 3.000 hectáreas de naturaleza virgen. En su bosque de abedules anidan muchas especies de golondrinas y un tipo de águila pescadora muy poco común. El pintor romántico Caspar David Friedrich inmortalizó en sus cuadros estos acantilados que ahora nos llevan al Cabo Arcona. Seguimos la pista de algunas leyendas. Historias de tesoros escondidos por el pirata Stortebeker en estos bosques. Por un momento parece que estamos en otro sitio. La isla de Rügen es el mejor ejemplo de remanso de paz y naturaleza salvaje en el litoral sur del Báltico. Pero la alegría dura poco. Parece que ya se escucha el rugido de las ciudades a lo lejos, hacia el sur. He aquí la ciudad de Rostock entre nubes de contaminación a orillas del río Barnow. Tiene 200.000 habitantes. En la Edad Media, Rostock era una de las ciudades más ricas de la Liga Hanseática. Más tarde, a mediados del siglo XIX, la industrialización le dio un nuevo impulso. Desde Rostock se botó el primer barco de vapor alemán con hélices. Y aquí comenzó en los años 20 la construcción del primer avión a reacción del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el centro de la ciudad sufrió duros bombardeos aliados. Hubo que reconstruirlo entero. Rostock sigue siendo hoy día uno de los puertos más importantes del Báltico, aunque está claro que no es tan grande como el de Hamburgo. Este inmenso portacontenedores nos indica la ruta a seguir remontando el Elba. Pasamos de una ciudad, Rostock, a otra, Hamburgo. Es el final de nuestro viaje. Hamburgo, la puerta al mundo. Es una activa metrópolis comercial y cultural de casi 2 millones de habitantes, lo que la hace la segunda ciudad más grande de Alemania y es 7 veces más extensa que París. Es una ciudad orgullosa de su puerto con una historia apasionante. En la época de la Liga Hanseática, Hamburgo se convirtió en el mayor puerto del Mar del Norte. Servía de plataforma logística para el comercio de cereales, la industria textil, las pieles, los ahumados, las especias, la madera y los metales pesados. Tras el descubrimiento de América y la apertura de la vía marítima hacia Asia, Hamburgo se convirtió en uno de los puertos más importantes de Europa. En el siglo XIX ya necesitaban una ampliación de las instalaciones portuarias y los almacenes. Por esa razón, se construyó un complejo logístico que la convirtió en uno de los grandes centros de almacenaje del mundo. Cruzamos ya el canal que une el mar Báltico con el mar del Norte. Es una segunda salida a mar abierto para los países bálticos. En la actualidad, Hamburgo sigue siendo un punto de referencia del comercio internacional. Los habitantes de la ciudad hacen gala de su espíritu comercial a través de las nuevas construcciones. Los que un día fueran los almacenes de café, cacao, especias y tejidos más grandes del mundo son hoy en día nuevos y distinguidos barrios. Los tiempos cambian y la economía también. Hemos ido de Tallinn en Estonia a Hamburgo en Alemania, pasando por Letonia, Lituania y Polonia y recorriendo más de 5.000 kilómetros de costas. Nuestro paseo por el Báltico termina aquí. Descendemos el Elba de nuevo para llegar al Mar del Norte
y emprender otros viajes. En la Edad Media, Rostock era una de las ciudades más ricas de la Liga Hanseática. Más tarde, a mediados del siglo XIX, la industrialización le dio un nuevo impulso. Desde Rostock se botó el primer barco de vapor alemán con hélices. Y aquí comenzó en los años 20 la construcción del primer avión a reacción del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el centro de la ciudad sufrió duros bombardeos aliados. Hubo que reconstruirlo entero. Rostock sigue siendo hoy día uno de los puertos más importantes del Báltico, aunque está claro que no es tan grande como el de Hamburgo. Este inmenso portacontenedores nos indica la ruta a seguir remontando el Elba. Pasamos de una ciudad, Rostock, a otra, Hamburgo. Es el final de nuestro viaje. Hamburgo, la puerta al mundo, es una activa metrópolis comercial y cultural de casi 2 millones de habitantes, lo que la hace la segunda ciudad más grande de Alemania y es 7 veces más extensa que París. Es una ciudad orgullosa de su puerto con una historia apasionante. En la época de la Liga Hanseática, Hamburgo se convirtió en el mayor puerto del Mar del Norte. Servía de plataforma logística para el comercio de cereales, la industria textil, las pieles, los ahumados, las especias, la madera y los metales pesados. Tras el descubrimiento de América y la apertura de la vía marítima hacia Asia, Hamburgo se convirtió en uno de los puertos más importantes de Europa. En el siglo XIX ya necesitaban una ampliación de las instalaciones portuarias y los almacenes. Por esa razón, se construyó un complejo logístico que la convirtió en uno de los grandes centros de almacenaje del mundo. Cruzamos ya el canal que une el mar Báltico con el mar del Norte. Es una segunda salida a mar abierto para los países bálticos. En la actualidad, Hamburgo sigue siendo un punto de referencia del comercio internacional. Los habitantes de la ciudad hacen gala de su espíritu comercial a través de las nuevas construcciones. Los que un día fueran los almacenes de café, cacao, especias y tejidos más grandes del mundo son hoy en día nuevos y distinguidos barrios. Los tiempos cambian y la economía también. Hemos ido de Tallinn en Estonia a Hamburgo en Alemania, pasando por Letonia, Lituania y Polonia y recorriendo más de 5.000 kilómetros de costas. Nuestro paseo por el Báltico termina aquí. Descendemos el Elba de nuevo para llegar al Mar del Norte y emprender otros viajes. A día de hoy, el Báltico es uno de los mares más contaminados del mundo. Está casi muerto debido a la escasa renovación de aguas y, sobre todo, a la contaminación masiva de una industria pesada cuya infraestructura data de la época soviética. La historia de los países bálticos es la historia de países jóvenes dispuestos a cambiar rápidamente de forma radical, y ese dinamismo abre la puerta a soluciones venideras. Estonia se ha lavado la cara desde que consiguió la independencia. Un ejemplo es la ciudad de Pärnu, en el Golfo de Livonia. En la época de la Guerra Fría estaba prohibido sobrevolar esta zona. En la base militar había permanentemente 2 cazas armados con los pilotos en las cabinas las 24 horas, listos para despegar. Y en el bosque de al lado, una batería de misiles apuntaba a Occidente. Hoy en día, Pärnu es una ciudad turística muy conocida que triplica su población en época estival.
Sus playas de fina arena están al abrigo del viento del norte. La playa está a rebosar. En fin de semana puede acoger a 25.000 personas llegadas de todos los países, incluso de Rusia y Finlandia. La playa de Pärnu es una locura. Para estar más tranquilo, solo hay que ir a la vecina isla de Kishnu, un mundo aparte en mitad del Golfo. Allí viven unos cuantos pescadores. Rastrean las aguas en busca de los escasos peces de la zona. Viven de la pesca, un modo de vida casi de otra época. El bosque no acaba nunca. Dejamos el Golfo para irnos a Riga. Echemos un vistazo al mapa para repasar nuestras nociones de geografía. Sí, desde el norte el segundo país báltico es Letonia. Decidió atacar la ciudad, entonces llamada Danzig, para crear el famoso corredor polaco, lo que implicaba la expansión del Tercer Reich por el Báltico. Ya más reciente en el tiempo, nos viene la imagen del bigote más famoso de esta zona, el de Lech Walesa. Hay que buscar durante un buen rato entre los imponentes edificios para encontrar el monumento a los obreros muertos durante los violentos enfrentamientos que llevaron a la creación del primer sindicato independiente del bloque soviético, Solidaridad. El monumento está en mitad de los astilleros Lenin, auténtico símbolo de la Polonia moderna. Aquí vio su final medio siglo de comunismo soviético. Pocos turistas van a Gdansk sin rendir homenaje a Lech Walesa, toda una institución en Polonia. Gdansk también cuenta con un casco antiguo magnífico, donde se codean intelectuales con artistas y obreros con marineros, junto a los turistas maravillados por las huellas del rico pasado de la ciudad. La costa polaca reluce bajo la luz de un día de verano sin fin. Algunos polacos están encantados con el cambio climático, porque ya no tienen que cargar el viejo automóvil de marca alemana para ir a España. Solo tienen que acercarse al mar Báltico, donde les esperan enormes playas desiertas. Aunque la calidad del agua es dudosa, ya que está contaminada por los residuos de los grandes complejos industriales. Además, los ríos que desembocan aquí vierten las aguas interiores cargadas de productos agrícolas de la industria del cereal de Polonia y Rusia. Puede que yendo al oeste, acercándonos a Alemania, el litoral esté en mejor estado, aunque no es seguro. En el pequeño pueblo de Darlovo quedan unos cuantos pescadores que salen a alta mar para pescar por la noche. Sin embargo, hoy en día el mejor negocio es el de los barcos que llevan a los turistas polacos a dar una vuelta por alta mar antes de volver para divertirse por la noche en las discotecas de los campings. España. Solo tienen que acercarse al mar Báltico, donde les esperan enormes playas desiertas.
Aunque la calidad del agua es dudosa, ya que está contaminada por los residuos de los grandes complejos industriales. Además, los ríos que desembocan aquí vierten las aguas interiores cargadas de productos agrícolas de la industria del cereal de Polonia y Rusia. Puede que yendo al oeste, acercándonos a Alemania, el litoral esté en mejor estado, aunque no es seguro. En el pequeño pueblo de Darłowo quedan unos cuantos pescadores que salen a alta mar para pescar por la noche. Sin embargo, hoy en día el mejor negocio es el de los barcos que llevan a los turistas polacos a dar una vuelta por alta mar antes de volver para divertirse por la noche en las discotecas de los campings. Vamos al oeste, hacia la frontera, situada en mitad de aquella desembocadura. Es la frontera entre Polonia y Alemania. He aquí Alemania. Aquí también hay playas inmensas. Tenían reputación de estar bastante sucias y de carecer de infraestructuras. Era una discusión entre alemanes y polacos, pero la reunificación alemana solucionó el problema. Cada vez acude más gente a ellas, sobre todo estos últimos años, debido a las olas de calor. Vamos hacia Rügen, la mayor isla alemana. Lo primero que vemos es esta residencia de caza renacentista en mitad del bosque. Es el Jagdschloss Granitz. Desde lo alto de la torre abierta a visitas, la vista alcanza hasta la playa de Prora, allá a lo lejos con sus famosos acantilados de rocas calizas. Para dar salida a la madera y a los minerales, hace falta un puerto que no esté rodeado de hielo en ningún momento del año. He aquí ese puerto, Ventspils. Se encuentra a 60 kilómetros al oeste de Riga. En el puerto, las grúas de los muelles manejan toneladas de carbón al ritmo estrepitoso de los trenes de la vía férrea. Ventspils es, hoy en día, el mayor puerto comercial del Báltico en cuanto a tráfico de mercancías. ¿A qué se debe? Al petróleo y al carbón. Suecia ha reducido su capacidad nuclear porque contamina demasiado, pero necesita energía. Para ello, cada vez importa más carbón proveniente de los países bálticos. No es que sea de gran ayuda para el efecto invernadero, aunque a estos pequeños países les viene muy bien. El mapa indica una ciudad más al sur. Seguimos la interminable línea de costa hasta llegar a Liepāja, a 200 kilómetros al oeste de Riga. Es la última ciudad antes de la siguiente frontera. Liepāja es otra ciudad industrial costera, un conglomerado de épocas diversas. Como ejemplo, su catedral ortodoxa de San Nicolás, perdida en medio de un mar de bloques de viviendas de la época estalinista. Es una auténtica lección de geografía e historia. El puerto de Liepāja en el mar Báltico fue muy importante para los rusos, ya que era el principal punto del que partían los emigrantes hacia Estados Unidos. También es la ciudad donde nació el movimiento independentista letón, que ganó fuerza en los astilleros navales. Aquí cuentan con frecuencia que si se busca entre las algas de la línea costera se pueden encontrar fragmentos de ámbar. De hecho, la pieza de ámbar más grande del mundo se encontró muy cerca de la ciudad.
El ámbar es esa resina fosilizada a la que se atribuyen poderes mágicos que dio la vuelta al mundo hasta llegar a China. Hace 40 millones de años, el Báltico se tragó bosques enteros que hoy son depósitos fósiles de los que se extrae el ámbar. Franqueamos una nueva frontera a tan solo unos kilómetros para llegar a Lituania. Lituania es el tercer país báltico que visitamos desde que partimos de Tallinn. Este país cuenta con 3,5 millones de habitantes. Su capital es Vilna. Es el más habitado, el más turístico y el mayor de los países que fueron antiguos estados bálticos de la Unión Soviética. En la desembocadura del río, la historia ha dejado su huella en las ciudades estonias como quizá en ningún otro lugar de Europa. Podríamos decir que en lo relativo a la historia reciente, nada se ha hecho de forma brusca. La época soviética seguirá recordándose mucho tiempo. Partimos hacia el oeste. Nos dirigimos hacia Alemania bordeando la costa. Será un gran viaje a través de la Liga Hanseática, una federación comercial de ciudades creada en la Edad Media. Encontraremos algo de aquella época, cómo ha influido la historia reciente en el paisaje de los países bálticos, 3 de los cuales, Estonia, Letonia y Lituania, consiguieron la independencia hace tan solo 15 años. Esperábamos encontrar gigantescas ciudades industriales y paisajes devastados. Y sí, existen y las veremos. Pero al alejarnos de Tallinn, nos encontramos con extensos bosques y estepas con una costa salvaje. Exceptuando algunos pueblos de pescadores y varias mansiones de nuevos ricos, no hay nada. A día de hoy, el Báltico es uno de los mares más contaminados del mundo. Está casi muerto debido a la escasa renovación de aguas y, sobre todo, a la contaminación masiva de una industria pesada cuya infraestructura data de la época soviética. La historia de los países bálticos es la historia de países jóvenes dispuestos a cambiar rápidamente de forma radical, y ese dinamismo abre la puerta a soluciones venideras. Estonia se ha lavado la cara desde que consiguió la independencia. Un ejemplo es la ciudad de Pärnu, en el Golfo de Livonia. En la época de la Guerra Fría estaba prohibido sobrevolar esta zona. En la base militar había permanentemente 2 cazas armados con los pilotos en las cabinas las 24 horas, listos para despegar. Y en el bosque de al lado, una batería de misiles apuntaba a Occidente. Hoy en día, Pärnu es una ciudad turística muy conocida que triplica su población en época estival. Sus playas de fina arena están al abrigo del viento del norte. La playa está a rebosar. En fin de semana puede acoger a 25.000 personas llegadas de todos los países, incluso de Rusia y Finlandia.